Bueno, los tipos de muertes tenemos la muerte del cuerpo físico, la muerte segunda y la que realmente importa es la muerte psicológica. Están ahí los tres. Bueno, la primera muerte es al cuerpo físico. Se inicia con un estado de catalepsia que dura 72 horas, donde aparentemente el cuerpo físico está muerto, pero dicho estado se puede suspender en cualquier momento. Bueno, el estado de catalepsia, yo no sabía qué era el estado de catalepsia. Yo solía tener así eventos como que se te sube el muerto, que el cuerpo no te responde y ves unas sombras, más o menos. Entonces sí entendí que ese era el estado de catalepsia, ¿no? Por acá algunos también tal vez hayan tenido ese tipo de experiencias. Bueno, algo así sería la catalepsia, ¿no? Que estás despierto, pero el cuerpo como que no te responde y no es más o menos. Pero bueno, esto es para un ejemplo de lo que viene a ser la muerte física, ¿no? Bueno, entonces en esta primera muerte se nos dan tres juicios durante estas 72 horas. Se suceden tres juicios de la siguiente forma. Primero, se hace una retrospección consciente. Se compara la existencia vivida con el plan que se tenía para esta. Ese es el primer juicio, que dura los primeros 5 minutos. El segundo juicio se da a las 24 horas aproximadamente ante los señores de la ley divina. Aquí se tienen en cuenta dos cosas: el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos, los egos, ¿no? Y el número de los mismos, la cantidad, o sea, si aumentaron o disminuyeron. Por ejemplo, ¿cómo se engorda un ego? Bueno, si una persona es perezosa y quiere luchar contra eso, bueno, ahí empieza a quitar el alimento, ¿no? Que es energía. Pero digamos que no, o sea, empieza a alimentarlo más defectos, el yo del celular, el yo de las redes sociales. Este efecto se va engordando más y más con más energía que le da atención, ¿no? Al tiempo. Y bueno, al morir la persona, pues se da cuenta que ese ego pesaba tanto antes de llegar, o sea, en esta distancia, 50 kilitos, pongamos por ejemplo. Entonces se muere, no trabajó en nada y engordó más el efecto de la pereza, por así decirlo, ¿no? Ahora pesa 200 kilos a causa de no trabajar en la muerte psicológica. Entonces vamos a ver eso, esas cosas en los juicio. Y el número de los mismos, ¿no? La cantidad. Bueno, hoy en día, en estos tiempos, hay defectos de todo tipo, ¿no? Cada vez hay defectos hasta, por ejemplo, de la fornicación, de la lujuria. Pues antes, en el pasado, no había pues lo que hay ahora, ¿no? Que es el de la pornografía, estos juguetes artificiales, o sea, todo ese tipo de cosas crean más y más de egos, agregados psicológicos. Bueno, la tenemos muy empezada en esta época, pero bueno, es parte del trabajo. Y si estamos aquí, pues es por un motivo. Bueno, para dar un poquito algo más del inicio, que es la primera muerte, pues la retrospección, creo que tiene que ver mucho con cuando uno dice que hoy vi mi vida en un par de segundos desde que estoy aquí hasta que nací, más o menos. Bueno, ese es el segundo juicio, ¿no? Se nos enjuicia el peso atómico de cada uno de nuestros egos y el número de los mismos, ¿no? Se aumentaron o disminuyeron. El tercer juicio vendría a ser a las 48 horas aproximadamente. El alma del desencarnado es llevada al Tribunal de la Justicia Objetiva. Aquí se juzgan tres cosas: el peso de las buenas o malas obras, el número de veces que cada elemento psicológico se manifestó y la medida del fuego, ¿no? Bueno, para dar un poquito más de explicación de lo que es el fuego, no es cuando una persona trabaja, digamos, en el nacimiento, ¿no? Que vendría a trabajarse en el arcano CTF, ¿no? Si la columna vertebral aumenta su medida o disminuye, ¿verdad? Esas cosas se nos ven. Bueno, el veredicto sería el siguiente. Al realizar la suma y resta de quebrados, han de determinar varias cosas. Lo primero es el karma, que esta alma soportará en su próxima existencia como humano, si en caso tiene. Y segundo es el diseño electropsíquico de la nueva personalidad. Todo es en base al karma de la persona que ha hecho en su vida anterior. O sea, las personas, por ejemplo, yo en mi caso, o sea, nada es casualidad, ¿no? Si yo nací en tal familia, en tal lugar, en tal país, en tal esquina o lo que sea,
Eso no es casualidad. Yo nací por tal motivo y, digamos, de alguna forma, antes, ¿no? De conocer, de tener no es que tener el conocimiento, de trabajar en mí mismo, y cuando uno trabaja en sí mismo, a uno le muestran ciertas cosas que le ayudan a comprender otras cosas más profundas. Yo, digamos, mi familia, mi padre tenían problemas con tal cosa y yo vivía resentido con él, criticándolo por esto y el otro. Inconscientemente yo, en mi ignorancia, creía que el problema lo tenía él y por eso vivía con odio y resentimiento. Pero para nada, el problema lo tenía yo adentro y es por eso que yo estaba resentido. Porque ¿por qué juzgamos o por qué criticamos a la gente? ¿La conciencia critica? ¿La conciencia desprecia? ¿La conciencia tiene resentimientos? No. Es el mismo ego que se desprecia a sí mismo. O sea, el mismo ego se enoja consigo mismo, digamos, que es el ego, pero es otra polaridad. Uno se cree perfecto y todo porque no es así, pero es el mismo defecto, pero es otra polaridad. Digamos, tal persona ve a una mujer promiscua y todo eso, ¿no? Y él se la señala con el dedo y dice, mira, ese es el otro. La señala, la juzga, la critica. Y se cree correcta, pero no, es el mismo defecto que juzga y todo eso y se cree, ¿no? Se cree su mentira. Pues el ego es un mentiroso y uno, por jugar y criticar y creerse muy bueno y santo, pues se autoengaña más todavía. Es el mismo defecto y está peor todavía, porque ni cuenta se da. Yo en ese estado, en esa situación me encontraba yo, pues bueno. Y bueno, al final acabé pues muchísimo peor al no darme cuenta de esa ignorancia. O aprendes por las buenas, viendo el exterior, porque de alguna forma es el reflejo que uno lleva internamente para trabajar adentro. O aprendes por las malas, pues. Pero bueno. Bueno, bueno, la muerte del cuerpo físico, eso fue. El juicio y todo eso. Ahora vamos a ver respecto a qué es lo de la Madre Divina. Si es autorizado, este se toma hasta 24 horas para cortar el cordón de plata con el rayo de la muerte, ¿no? Ese ángel le pide permiso a nuestra Madre Divina y si la Madre lo autoriza, pues bueno, desencarnamos. Eh, el segundo punto sería, si la Madre no autoriza el rayo de la muerte, el moribundo deberá regresar a su cuerpo físico antes de las 72 horas. Bueno, ahí vemos ese punto. Entonces, digamos que hoy en día las personas mueren o suena el ti en el hospital y ya dicen, no, ella se murió y quedó seco y ya mancó. Y entonces lo que hacen de frente es hacerle la autopsia, quitarle los órganos, meterle algodón, no sé qué tantas cosas, antes de los 3 días. Pero digamos, eso es por la ignorancia de la gente. Antes sí se sabía de este tipo de cosas, antes sí se respetaban los 3 días. Inclusive antes ponían unas campanitas por si acaso la persona regresaba, ¿verdad? Y si regresaba, tocaba la campanita y el que vigilaba el cementerio, pues lo abría y solo salvado por la campana, como dicen, ¿no? Si no. Pero bueno, esas cosas ya se han olvidado por tanto desconocimiento, ignorancia y bueno, hoy en día la persona muere, se le hace una autopsia, se le quitan los órganos, en fin, ya sé, es así. Pero claro, todo eso se evitaría si se tuviese el conocimiento o la conciencia despierta para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las alternativas para el desencarnado. Una vez actuado el ángel de la muerte, se abren 3 alternativas para el desencarnado. Primero es que haya terminado sus 108 existencias. Bueno, ya lo mandan a la involución en todo caso, ¿no? Ojo, un punto ojo, que sí acabaron sus 108 existencias, pero en la última existencia, la humana persona ha decidido trabajar sobre sí misma, se puede ganar el derecho de tener una vida más como humano para trabajar en la autorrealización de su ser. O sea, imagínense. Pero es tan importante trabajar sobre sí mismo, la psicología, el nacimiento, el sacrificio por la humanidad. El segundo punto sería que aún no se hayan cumplido sus 108 existencias, de manera que ya vimos, ¿no? El karma que soportará por su vida, su origen psíquico, etc., etc., el país donde nacerá, el karma nacional, karma generacional, karma de familia, un montón de cosas. Bueno, todo se ve cambiar. Todo lo que vemos, la vida que llevamos es por nuestras acciones en vidas pasadas o en esta misma vida, pero todo se suma y al final llega aquí. Y bueno. Y el tercer punto sería vacaciones en el cielo,
Si en casa trabajó con el fuego sagrado y aumentó su medida, ¿no? Lo que veíamos en ese juicio, ¿no? Si trabajó solo en el nacimiento, eh, con el arcano Zetaef. Ahora vamos a ver lo que es la muerte segunda, que se da en las infradimensiones, ¿no? Los círculos dantescos, que esto se ve ya más adelante en la fase B, más específicamente, en donde vamos a ver el círculo dantesco de la esfera de la luna, que es de la pereza, el círculo dantesco de Mercurio, de la lujuria, de Venus y así, etcétera, 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 hasta que se desintegre todo ese efecto, porque se van a desintegrar sí o sí, o se desintegran voluntariamente con este trabajo interno, o se desintegran por las malas, por la naturaleza. Bueno, sí o sí se va a desintegrar, ¿no? De todas formas va a acabarse, así que hay que ver cuál no que nos conviene, cuál tenemos que vivirla y cuál es una forma de verlo más inteligente, ¿no? Porque una persona astuta hoy diría, oye, hago tal cosa y me va así y todo, ¿no? Pero hay que llamar inteligente a las personas de hoy en día, al más vivo, al más, ¿no? Y eso, no, ay, mira, yo soy bien vivo y tengo otras cosas, soy más astuto, más inteligente, pero al final, ¿qué pasa? Es como esas personas que son súper intelectuales, un ejemplo nada más, ¿no? Tienen todo, así su inteligencia, hacen todo un sistema para acabar teniendo más dinero y todo, ¿no? De la forma que tengan. Y al final con ese dinero que adquieren, ¿qué hacen? Se compran sus drogas, se meten con tales cosas, se emborrachan, se meten con cualquier tipo de mujer y acaban peor, mal, o sea, ¿me entienden? Por ahí se pegan una enfermedad, por ahí se chocan con algo, etcétera. Son inteligentes, pero fíjese el propósito, el objetivo. ¿Para qué lo utilizan esa inteligencia? Para algo, para dañarse a sí mismos. Entonces, ¿realmente son inteligentes? No, eso no es inteligencia, o sea, es una inteligencia inferior, ¿no? Aparentemente lo son, pero en el final, el objetivo, el propósito, no, porque al final acaban peor. Entonces, el propósito y el objetivo de cada cosa, pues también nos ayuda a ver a más profundidad de esto. Y claro, ¿por qué en el ejemplo? Porque si vamos a acabar en las infradimensiones, pues nos creemos inteligentes y todo, pero vamos a acabar en el infierno. Entonces, ¿qué inteligentes somos? Para nada, esta sociedad es la más, bueno, me saquen sus conclusiones en una meditación reflexiva. Bueno, ahora la muerte psicológica, que este sí es el peso pesado de esta conferencia, porque esta nos libera de la constante esclavitud, en que nos tienen los diversos egos o formas de ser de uno mismo. Ahora vamos a ver que la muerte psicológica se da, cada uno de estos efectos psicológicos tiene atrapada una pequeña porción de nuestra conciencia. Entonces nosotros nos autoobservamos, ¿no? Hay, por esto hay ejemplos bastantes, ¿no? Hay, porque es de la vida misma, diaria. Nos autoobservamos primero en recuerdo de sí, porque si estamos en 70 y, a ver, 98, 92 leyes para arriba, entonces no, es como de alguna forma se vuelve algo como mecánico, yo no siento como que mecánico porque pide muertitos, pero se siente algo mecánico. Entonces, si estamos en recuerdo de sí, nosotros observamos, vemos estas emociones que sentimos o la cantidad de tensiones que tenemos internamente, pedimos muerte. Vamos a ver la práctica. Primero la autoobservación del defecto, enjuiciarlo porque tenemos, desde cuándo sentimos esto, en qué centro emocional, mental, sexual, instintivo, emocional, ¿no? O si en todos. Así vamos enjuiciando el defecto. Para posteriormente, luego de comprenderlo, pedirle muerte a la madre, suplicando a nuestra divina madre, madre mía, elimíname este defecto. Buen ejemplo, ese es el que puse. Ahora veremos lo que muere y lo que no muere. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo físico, el cuerpo vital y la persona es lo que muere. Son las partes que mueren al terminar una existencia. Eh, Leo, compañeros, son fuera. Esperen un ratito porque si me muere el celular, si me muere, ya no me voy a
Ya, listo. Bueno, para... Qué buen ejemplo mi celular. Eso también se muere. A ver, ¿ahora dónde está? Un segundo, por favor. Listo. Disculpen la demora y todo eso. Entonces, estábamos en que lo que muere es el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. Son las partes que mueren al terminar una existencia. Ok. Y si eliminamos todos los efectos. Eso es lo que muere. Lo que no muere es la esencia o la conciencia de cada persona. Eso es inmortal, eso es eterno. Eso nunca muere. Ella es lo único real y verdadero nuestro. Jamás muere. Es la parte de Dios en cada uno de nosotros. Y bueno, los elementos psicológicos en los que se halla embotellada nuestra esencia o conciencia retornan de existencia en existencia. Y en cada una de estas se robustecen si no mueren los efectos, ¿no? Por ejemplo, en mi vida pasada yo fui muy iracundo, orgulloso y todo eso. Yo no maté nunca eso en la vida pasada, entonces en esta vida regreso con más cielo y todo eso. Y esos egos me traen recurrencias. Si fue lujurioso y fornicario con tal persona, pues en tal fecha volveré a cruzarme con esa persona, ¿no? Digo, cruzarme que me la encontraré de nuevo. Diré, ay, siento que la conozco de toda la vida, es un déjà vu, hoy, ¿por qué me hace sentir estas cosas? Y me volveré a revolcar. Es- Cada ego tiene su recurrencia, entonces si no trabajamos en esto, vamos a vivir así, una mecánica, dando vueltas y vueltas. Y uno sentirá que la vida es como una rueda sin sentido, no tiene ningún propósito, porque claro, nunca nos tomamos ese momento de reflexionar sobre la vida misma, ¿verdad? Y cuestionarnos. Claro, hablo antes del conocimiento, y por mi parte, se sentía sin sentido todo esto, porque tales cosas se repiten una y otra vez, y yo porque cometo los mismos errores tantas veces al saber cómo es, o sea, sabía perfectamente cómo era eso, las cosas que hacía y todo eso, y regresaba una otra vez. Ese es el detalle, bueno. Y bueno, se nace para morir y se muere para nacer. Si la semilla o el germen no muere, la semilla no nace. Es así la vida, es un ciclo. Por ejemplo, en nuestro cuerpo físico, al día mueren millones y millones de células para que otras nazcan y así este cuerpo siga su ciclo, ¿verdad? La muerte da la vida, es como inicio, ¿verdad? Bueno, otro punto sería de que al matar esos efectos, uno adquiere más sabiduría, le saca a la luz la conciencia. Ahora, no, esto es un tipo como una reflexión que voy a hacerlo porque cuando estuve viendo el tema lo vi así de esta forma. Es que si nosotros no hiciésemos el trabajo y nos vamos a las infradimensiones, digamos que esos efectos van a morir de todas formas, pero nosotros vamos a salir como unas chispas inconscientes. Es como, o sea, que como que vinimos a sufrir simplemente y no hicimos nada y no teníamos nada al final, porque al final es sabiduría, pero todo eso se va en el infierno, entonces, ¿para qué vinimos? O sea, sufrimos tantas cosas, pasamos tantas cosas, angustias, todo tipo de cosas, sufrimiento, dolores, etcétera, 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 todo lo que todos ya sabemos. Pero si no hacemos el trabajo, entonces fue en vano todo eso. Eso es lo que, porque al final no rescata nada, pues se va al infierno todo, entonces creo que, no, no es que no creo, es que es, o sea, el objetivo de trabajar sobre sí mismo es lo importante y primordial. Y vemos bueno, vemos este mundo que está, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y bueno, esta conferencia son como rayos de luz, ¿no? Para los que busquen, claro, porque por ahí te llaman loco, ¿no? Profano, blasfemo, etcétera. Bueno, bueno, compañeros, muchas gracias por estar aquí y espero me hayan entendido en parte, porque a veces me entrego yo mismo. Bueno, gracias, Lea y compañeros en general. Gracias por estar aquí y haberme escuchado esta conferencia. Bueno, Brian, muy bien. Esta conferencia es supremamente importante porque estamos hablando del segundo factor para la revolución de la conciencia, la muerte. Entonces aquí la idea es que uno le ayude a las personas a coger como un ánimo, como una fuerza para que se pongan a morir.
¿sí? Porque nosotros sabemos que hay que morir, pero como que no nos da, como que, sí, hay que morir y listo, y todo bien, y no muero nada, ¿sí? O muero 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? Entonces, la razón de la vida es la muerte, lo que tú dices exactamente, ¿sí? No hay otra razón. La muerte mecánica se va a dar toda esa cantidad de veces si nosotros no decidimos liberarnos de la repetición, ¿sí? Y la única forma de, de salir de esta mecanicidad de nacer y morir y nacer y morir y repetir siempre las mismas cosas, es que nosotros trabajemos en la muerte, ¿sí? Entonces, los defectos psicológicos son los que nos tienen aquí repitiendo las mismas cosas en todas las existencias, ¿sí? Son los que no nos permiten aún lograr el verdadero objetivo de nuestra vida, que es morir. Si nosotros empezamos a trabajar en la muerte, eliminamos el ego y nos autorrealizamos, entonces habremos cumplido la razón de nuestra existencia y ya no habrá más necesidad de toda esa cantidad de repeticiones de las existencias. Ya nos liberamos, ¿sí? Ya nosotros estamos aburridos, cansados de estar aquí atrapados. Esto es como una cárcel, como un manicomio, ¿sí? Y nos corresponde liberarnos de acá, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, miramos a nuestro alrededor, hay puros locos. Nosotros mismos estamos locos, ¿sí? Pensamos en nuestra mente, hablamos solos, sentimos emociones de cosas que ni siquiera nos deberían ni importar. Uno escucha una canción y se pone triste. Alguien le da un cumplido y se pone feliz. Estamos opinando siempre cosas en nuestra mente como unos locos, ¿sí? Realmente tenemos problemas mentales, problemas psicológicos y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Y todos estamos metidos aquí como en este manicomio, en este planeta y nos sentimos pues, digamos que la sociedad suele sentirse como bien algunas veces, porque claro, cada uno se siente bien en su propia zona, ¿no? En su, ¿cómo se dice? Zona de confort. Como, sí, 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 como que en mi locura yo me siento bien y me siento normal porque todo el resto del mundo está igual de loco que yo, ¿sí? Exacto, entonces, eh, cuando uno empieza a darse cuenta de este estado de locura, cuando uno empieza como a reflexionar un poquito y dice, uy, no, yo ya no quiero esta vaina, ¿sí? Yo quiero cambiar, yo quiero liberarme ya de esto. Ya no le ve uno ninguna lógica a la vida como la solemos vivir. Entonces dice, necesito destruir todo esto que está aquí, en mí. Porque si yo sigo igual, pues me toca quedarme en este planeta, en esta locura, ¿sí? Y si yo quiero ser libre, tengo que morir, ¿sí? Entonces, cuando expliquemos este tema, tratemos o sea, como hacerle ver a las personas realmente la importancia de la muerte psicológica. Entonces, lo decías al principio, la razón de vivir es morir. También lo dijiste al final. No hay otra razón diferente. No hay más. Cuando uno practica la muerte psicológica y gracias a eso logra la autorrealización, entonces ya no necesita morir físicamente, porque miren, los defectos psicológicos nos roban la energía, ¿cierto? Pero la energía es nuestra propia vida. Si yo elimino a los defectos que me roban la vida, pues ya no pierdo la vida, ya no muero. Por eso es que los seres son inmortales. Los dioses autorrealizados son inmortales porque ellos todo el tiempo están formando su energía. Ellos no la gastan inútilmente, ellos no la pierden. Son, por eso son inmortales. Entonces, aquel que se autorrealiza es inmortal, ya no muere físicamente. Por eso se dice que la muerte psicológica mata a la muerte física por toda la eternidad. Sí.
Bueno, pero si no se logra eso en esta existencia, pues entonces se va a dar el proceso mecánico de la muerte que inicia con el estado de catalepsia. El estado de catalepsia es, el estado de catalepsia es cuando una persona tiene los signos vitales en el más mínimo nivel de expresión. No es que tu cuerpo no te responda o la parálisis del sueño, no tiene nada que ver con eso. Simplemente cuando una persona supuestamente acaba de fallecer, puede pasar que no está muerta, sino que el palpitar de su corazón es supremamente suave, muy suave, suave. Entonces ningún médico, ninguna máquina logra percibir ese palpitar. La respiración también es muy suave, tan sutil que no se nota. Parece que la persona ya no estuviera respirando. Su cuerpo se enfría y así. Entonces, no está muerta la persona, sigue ahí conectada a su cuerpo, está desdoblada mientras que le hacen estos juicios, pero pues como uno no sabe, pues lo que tú dijiste, lo matan, le sacan los intestinos y todos los órganos o los entierran vivos, ¿no? También ha pasado, por ejemplo, que los tienen en la morgue y se levantan, se despiertan, se devuelven. Así hay muchos casos, ¿no? Cerca de donde yo viví una vez había un hospital, aquí en Bogotá, hay un hospital que se llama Mason y allí un señor se despertó en la morgue y él contó que a él como que lo pasearon por esos infiernos. Lo metieron allá en esas infradimensiones, pero lo dejaron salir. Y entonces él dice, no, a mí me metieron al infierno. Y entonces ya sé que mi objetivo es otro, ¿no? Bueno, también hay veces que las personas desentierran a los fallecidos y cuando destapan la caja esta, donde los meten, los encuentran boca abajo. Esto significa que ellos, pues, se voltearon, ¿no? Se movieron dentro de su propia caja. O también aparecen aruñadas las tapas desde adentro, las tapas de esos cajones, ¿no? Todo esto es algo que es más común de lo que creemos, ¿no? Hay muchas historias así, entonces, eh, pues eso es el efecto de nuestra ignorancia, ¿sí? Bueno, cuéntanos, Brian, ¿qué vas a decir? Bueno, algo que voy a decir es que es muy importante, es que lo que a uno le da el derecho de morir es la castidad. Entonces, digamos que cuando yo empecé los estudios, no tenía castidad. No era como que, no, cuando no toma importancia, pues no, no le toma importancia. Pero ya fue, digamos que yo una vez leí un libro del maestro Samuel y decía que si las personas supiesen el valor que tiene la energía sexual, en vez de ir a fornicar así, riéndose y alegres, irían llorando y todo eso. Y no sé por qué resonó tan fuerte en mí que yo ahí empecé como a tener más cuidado y conciencia de eso y empecé a cuidar mi energía sexual y no derramarla con masturbación y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí empezó, pues, ¿no? Porque lo que a uno le choca, primeramente cuando empieza su trabajo interior, es el de la lujuria. Si quiere fornicar, quiere derramar su energía, y ahí es cuando empieza la batalla, porque uno tiene ganas y tiene que negarse todas sus ganas, ¿no? Pero es toda una vida de una desenfrenada y todo eso, ¿verdad? Puede ser igual que con las drogas también. Entonces, negarse eso. Y cuando uno va así, porque a mí me duró como, bueno, o sea, cada persona tiene su proceso y todo eso, pero a mí me duró como un mes y todo, un mes, como 2 meses me duró ese proceso de negarme ese deseo y cuidar mi energía sexual, ¿no? Y tener castidad. Y bueno, a medida que iba así, pues en sueños uno le muestra, ¿no? Todo eso. Ya eso parte es más interna de cada persona y se lo van a mostrar, pero ahí empieza lo que le da derecho a una persona de avanzar en la muerte, es la castidad. Entonces, si una persona tiene castidad, pues no va a avanzar en este trabajo interior, tiene que cuidar y proteger su energía sexual. Ese es un punto muy importante, ¿no? Si no tienes castidad, no pueden avanzar. Y eso ya lo experimenté por mí mismo. Entonces, ese punto es muy, muy, muy importante, la castidad. Claro, es cierto.
Si se está fornicando, ni modo. Se reviven los yoes que se traten de matar. Y se degenera mucho más la persona, porque además ya teniendo el conocimiento y seguir fornicando, pues ya es un delito como doble, ¿no? Porque es a sabiendas, es a propósito. Eh, pero bueno, la castidad realmente se logra pues cuando se ha trabajado el yo fornicario, ¿no? Que una cosa es que una persona pues no ha fornicado, ¿sí? No tiene pareja, ni siquiera tiene práctica sexual, pues no fornica, ¿cierto? Pero eso no es castidad, eso es que no ha fornicado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si le dieran una pareja o si tuviera una pareja en este momento, en la práctica sexual, es muy probable que tenga mucha dificultad para no fornicar y que en algún momento llegue a tener alguna caída sexual. ¿Sí? La castidad sexual, el control sexual, se ve realmente cuando la persona está en una práctica de sexo y no fornica. ¿Sí? Entonces necesitamos llegar a eso, claramente. Y pues necesitamos hacer un gran esfuerzo. A todos nos corresponde ese gran esfuerzo. Entonces, uno se va a ganar la pareja cuando tenga un buen nivel de control sexual, ¿sí? A lo que llamamos, digamos, en lo más básico, la castidad, ¿sí? Que no fornique con esa pareja. Pero para eso tiene que haber otras cosas también, como la muerte en marcha durante el día. Si no hay muerte en marcha, las energías involucionan y en la práctica sexual la energía no va a poder subir y entonces la lujuria la va a utilizar para abajo. Por eso es tan importante la muerte en marcha. ¿Sí? Bueno, entonces en esta conferencia se debe explicar muy claramente y con mucho detalle la muerte en marcha y la meditación reflexiva, porque pues de eso trata esta conferencia, la muerte, ¿sí? Entonces, en la muerte en marcha, eh, uno puede mostrar los yoes relacionados con la mente, con el centro emocional, con el centro motor, con el instinto y con el sexo, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que observar durante el día si yo estoy tendiendo mi cama? ¿Qué sucede cuando yo tiendo mi cama? Ay, pues que me aburro, pues que me da pereza, me da desánimo, eso es mi sentimiento. Entonces, como estamos hablando de la conferencia número 2, se supone que quien la escucha es un poco nuevo, ¿no? Entonces, es bueno ser como explicarle que el centro emocional, pues es tu estado anímico, ¿no? Tu estado de ánimo, ¿cómo está tu estado de ánimo? Ay, no, triste, aburrido, de mal genio, o feliz. Eso hay que matarlo. Madre mía, máteme este yo. Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué hay en tu mente? Entonces, ¿qué hay en tu imaginación? ¿Qué palabras dice tu mente? Ah, sí, mi mente está cantando una canción de Karol G. Ah, entonces esa canción, voy a eliminar esos yoes que están hablando, que están haciendo esa voz de ella, que se la imaginan a ella, que imaginan el pelo verde cuando lo tenía verde, yo qué sé. Esa imaginación. Si un pensamiento me dice, uy, no, ¿y qué voy a hacer más tarde? ¿Qué voy a comer? Madre mía, máteme este yo. ¿Sí? El ejemplo de la muerte en marcha es mientras que yo estoy en mi diario vivir, qué surge dentro de mí y cómo lo puedo matar. No solamente cuando me pasan cosas desagradables, por ejemplo, que es un ejemplo muy común. Me miran mal, me tratan mal, me roban, tengo un problema. Está bien ese ejemplo, maravilloso, cuando las personas lo ponen. Y es bueno ponerlo y también poner un ejemplo de algo muy simple y muy común, porque, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron el conocimiento, me lo enseñaban mucho así como de que tú matas los yoes cuando te pasan cosas malas, ¿sí? Pero nunca observamos los momentos donde supuestamente no está pasando nada, ¿sí? Eh, uno tiene que explicarle a las personas que en todo momento se está manifestando un defecto que hay que lograr descubrir a todo instante. Eso.
Y la meditación, entonces esa sería la muerte en Marte, a todo momento, a todo instante. Y en la meditación reflexiva, entonces un defecto que uno necesita profundizar más, que necesita descubrir más detalles. Entonces, por ejemplo, sé que tengo que trabajar este defecto de la ira. Entonces recuerdo cuando me ha dado rabia. Esta tarde cuando me subí al transporte y vi un señor acostado como en 3 sillas y todos ahí parados alrededor, cansados, y el señor ahí usando las 3 sillas el sol. ¿Qué sentí? Fastidio, envidia, molestia, desagrado. Eso estaba mi centro emocional así, molesta. Bueno, cuando yo recuerdo eso, le pido a mi madre divina que vaya eliminando eso. Madre mía, máteme esta molestia, máteme este desagrado. Era un señor además que vive en la calle y olía horrible y me produjo más desagrado. Madre mía, máteme este yo. Luego, ¿qué pasó? Empecé a pensar, ¿será que no habrá por ahí algún policía que lo saque? Le digo que lo saque. Madre mía, máteme ese pensamiento. Sigo observando. Sucede que empecé a mirar a las demás personas, nadie hace nada. Es que nadie se hace responsable de nada, decía mi mente. Aquí todos no, yo no tengo nada que ver con eso. Es que este transporte no es mío. Esas imaginaciones las debo ir matando, porque yo no conozco a las personas, no sé por qué piensan así, no sé si eso es lo que están pensando, o quizás estén pensando lo mismo que yo, quién sabe. Entonces es yo que critica a las demás personas, que las juzga sin saber, sí, y las voy matando. ¿Qué me fastidiaba ese señor? Me daba envidia, yo quería usar esas 3 sillas para mí, en vez de él. Siento que él no tiene derecho y yo sí. Listo. Esos detalles los voy matando. Esa práctica de recordar es una técnica de retrospección, ¿no? En la meditación uno puede, al reflexionar, por ejemplo, preguntarse cosas, ¿no? Para poder comprender un poquito más los yoes. ¿Por qué siento eso? Eh, porque me da envidia. ¿Por qué? Porque siento que yo quiero estar cómoda. ¿Por qué? Porque estoy cansada. Madre mía, máteme este yo que se siente cansado. Una cosa es el cansancio físico y otra cosa es el yo flojo que se siente cansado. Emocionalmente, mentalmente, uno se siente cansado. Listo. Vamos a poner otro ejemplo. Eh, por ejemplo, bueno, yo tenía una muy mala relación con una tía. Entonces yo un día dije, yo voy a trabajar esto. Bueno, entonces me puse a hacer como si yo fuera una psicóloga. Mi propia psicóloga, yo soy yo misma. Entonces, ¿qué es lo que siento? Me pregunto, ¿qué siento? Siento rabia, como odio. Listo, madre mía, máteme este yo. Ahora, ¿por qué siento ese odio? Porque es que siento que ella es prepotente. Madre mía, máteme este yo que siente eso. ¿Por qué siento que ella es prepotente? Porque se ve como fina, porque se ve que tiene plata, porque se ve que tiene tal cosa. Madre mía, máteme este yo que le ve eso. Ese yo que la ve fina, ese yo que la ve superior, ese yo que la ve ta, ta, ta. ¿Qué siento cuando la veo así? Me molesta, yo quisiera ser como ella. Y cuando uno se hace preguntas, como que uno mismo se destapa la podredumbre que tiene, que antes no había visto. Entonces las preguntas nos ayudan como a destapar unos yoes que están ahí como escondidos, ¿sí? Como, como a conocerse uno mismo un poquito más. Y lo bueno de uno hacer esta práctica solo es que uno puede ser completamente sincero, ¿sí? Y decir, lo que pasa es que me gusta mi tía, hijo de madre, y soy lesbiana. Aunque bueno, en ese caso no fue específicamente el ejemplo, pero digamos que ese fuera el ejemplo, ¿sí? Uno puede ser sincero. Lo más importante es que uno sea sincero, uno mismo, ¿sí? Entonces me di cuenta que yo en el fondo lo que tenía con mi tía era una envidia muy grande.
que ella tenía muchas cosas que yo no tenía y yo las quería tener. Y como no podía, pues entonces la odiaba. Y me di cuenta que yo soy odiosa, que soy envidiosa, que soy una pobre y además sin humildad. O sea, una porquería, ¿sí? Ahí me doy cuenta y me empiezo a conocer a mí. Cuando comprendo eso, ya no la odio. Ya tengo una muy buena relación con ella, ¿sí? Ahora me toca trabajar otros yo diferentes, ¿sí? Eso. Entonces, cada uno va encontrando su forma de meditar. Yo recuerdo que mi mamá cogía unos cuadernos y empezaba a escribir una cantidad de detalles y yo es todo y me decía, ay, la meditación y yo, pero qué tanto es lo que escribía ahí y llenaba cuadernos y yo, pero qué es lo que está haciendo. Nunca le entendí. Y entonces, eh, nadie nunca me explicó cómo se hace una meditación reflexiva. Yo no le entendía a nadie, o yo no sé qué pasa, o no sé si no les ponía cuidado o qué pasó, pero logré aprenderlo como si fuera un diario personal. Y uno bota ahí todo lo que siente, todo lo que le sale. Y se pregunta por qué y para qué y cómo funciona eso. Las preguntas que ustedes quieran. Y ahí los yoes que van respondiendo uno los va matando. ¿Sí? Y listo. Esa es la meditación reflexiva. Como cada uno la quiere hacer. Otros la hacen solo en retrospección. Cada uno encuentra su forma. Para mí todas las formas sirven. ¿Sí? Ya que una persona coja esta técnica y le quede grabada, ya puede empezar su trabajo. ¿Sí? Desde la conferencia 2 ya está lista para empezar a hacer sus meditaciones. ¿Sí? Y listo, la Madre Divina y el Ser le van a ir mostrando en el astral, en los sueños, los yoes que tienen que ir trabajando. Y bueno, ya y después se les invita a la siguiente conferencia que es la del desdoblamiento astral. Y listo, eso es lo más importante de esta conferencia, ¿sí? Perderle el miedo a la muerte física y entender que eso se va a dar mecánico si nosotros no trabajamos la muerte, que la muerte psicológica es lo más importante, la única razón de la vida, la base, es el fundamento de toda la obra. ¿Sí? Aquí no importa uno cuántas oraciones se sepa, cuántos libros se haya leído, cuántos rituales se ha aprendido, eso no sirve para absolutamente nada. ¿Sí? Uno tiene que enfocarse y basar la fuerza, si es que quiere de verdad hacer un trabajo para despertar, en la muerte. No hay otra cosa más. El resto se va a dar por añadidura, ¿sí? La muerte le va a dar el nivel en el suprasexo y también le va a dar el nivel en la enseñanza. Y listo, eso es. Bueno, ¿algo más que queramos compartir de pronto? Bueno, meditaciones he podido ver así con el ejemplo pues, de tu madre, pues sí es muy útil, la verdad. Y cuando uno se pregunta qué busca, qué hay detrás de tal ego, pues yo lo he visto así de esta forma, es como un río. O sea, a ver, imagínate el océano Atlántico, ya imaginamos que ese océano es la lujuria. Pero ¿qué alimenta la lujuria? Hay un río que desemboca y es más grande, ¿verdad? Está el fornicario. ¿Y qué alimenta el fornicario? La lascivia, el morbo. ¿Y qué alimenta el morbo? La lascivia. Pues ahí, así arriba, van más, es como las montañas. Cuando cae el agua, así en riachuelos, se crean ríos. Esos ríos alimentan otros ríos. Y esos ríos se alimentan más ríos hasta llegar a desembocar en esa lujuria. Entonces yo he visto que a los detalles más chiquitos están más arriba y como están más arriba es más difícil verlos. Entonces vas preguntando por qué, qué hay detrás de la lascivia, del morbo, pues está la pereza también está, porque si uno no está haciendo algo con su conciencia, me recuerdo, sí, pues no tendría por qué tener esos pensamientos, ¿verdad? Entonces vas más arriba y vas matando los detalles de más arriba. Entonces vas eliminando esas fuentes de alimento y entonces te va dejando sin energía a la lascivia, el morbo, la lascivia, el morbo, dejando sin
energía, luego fornicario, y de ser fornicario deja de entrar lujuria de alguna forma. Entonces ahí todo eso. Y detrás de cada ego hay muchísimos más egos, hay más, pues se esconden muchos egos detrás de cada ego. Entonces, la comprensión es mucho más profunda que ese punto. Y bueno, con un librito, uno cada punto detallito, pues es útil, la verdad, y es algo que recomiendo mucho a todos, porque se ven como una cadena, una sucesión. Ríos que alimentan otros ríos hasta desembocar en ese gran océano. Y uno dice, ay, quiero matar la lujuria, madre mía, es un océano gigante, o sea, es más fácil matar así los detalles que de frente todo ese tremendo de esa lujuria. Y cada defecto o cabeza de legión es así de grande. Entonces, los detallitos, está pues la clave, puedo decirlo. ¿Y cómo llegamos a los detallitos? Pues tenemos preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Hace cuánto? ¿En qué punto comenzó? Todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que me causa? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Por qué me gusta el otro? Este y el otro. O sea, esas preguntas son importantes, fundamentales. Son como nuestras guías, las preguntas. En fin. Sí, así es. Y más arriba de la montaña y más arriba del riachuelo, hay la lluvia, ¿no? Cada gota. Entonces hay Sí. que detalle y detalle. Entre más pequeñito el detalle, pues mucho mejor. También se podría, bueno, uno explica entonces los pensamientos, los sentimientos y también es bueno hacer un pequeño Ah, mira. ejemplo de las sensaciones del cuerpo, ¿no? Tengo molestia, tengo ansiedad, siento presión en el pecho, siento calor en la cara, siento temblor en las manos, siento debilidad en las piernas, siento un corrientazo en el pie, ¿sí? ¿Qué siente en la piel? ¿Qué siente en el músculo? ¿Qué siente en los nervios? ¿Qué siente en el tendón? ¿Qué siente en el corazón? ¿Qué siente en el pulmón? ¿Qué siente literal en su cuerpo? Eso es el instinto y eso es básico, especialmente el que quiera lograr la castidad. ¿Qué siente en el aparato sexual? ¿Qué siente en la pierna? ¿Qué siente en el abdomen? ¿Sí? Cuando besa, cuando toca, ¿qué siente? Y poder matar los detalles. Entonces, sentí un calambre desde la punta del pie hasta la rodilla. Listo, entonces eso no es un solo yo. Eso es como, como si pusieras tu pierna ahí en la lluvia y hay miles de goticas. Eso, así igualito es. Entonces, todas esas goticas son como muchos yoes que forman una sensación grande, que es en este caso el ejemplo del calambre. Entonces empiece a observar cada uno de esos pedacitos del calambre, cada gotica, cada detalle. Y va matando ese gran calambre por pedazos, viendo cómo cada detalle está ahí, cada pedacito del calambre. Entonces va, madre mía, máteme este, y va imaginando que se va quemando, ¿sí? Hasta que completa todo el calambre y ya se muere todo el calambre. Vuelve y observa si todavía sigue el calambre. De pronto todavía está un poquito más suave, vuelve y mata, vuelve y observa, vuelve y mata hasta que ya no haya calambre, o calor, o cosquilleos, o hormigueos, o lo que sea que siente, ¿sí? Eso hay que hacerlo con los yoes, ¿sí? Ese es otro centro. Uno tiene que observar, aprender a observar todos los centros. ¿Listo? Otro punto es que a veces uno siente apegos a los egos. A ver, hace poco mi celular se cayó el agua. Ay, Dios. Y digamos que yo, a ver, lo gusta, lo sé que todo eso, pero no le funciona la pantalla, entonces yo como que uno entra en estado alterado, ¿verdad? Y entonces yo agarré mi celular, lo puse al sol y todo eso, pero sentí en mi abdomen como un remesón, un temblor sentí. Agarré, me puse a meditar, agarré mi librito. ¿Por qué sentí tal remesón y todo eso? Ah, ya lo tengo apuntado aquí. Déjame ver. Y lo que vi es que tenía muchos apegos a lo material. Yo del celular, de esto que el otro. Y cada cosita de detalles lo fui matando, fui matando, fui matando. Las preocupaciones, sentí ira, irritación, ¿no? Apego a eso, a lo material, eh, todo tipo de apego emocional y eso. Y cada cosita así, o más sutil que sea, lo fui matando, 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 respirando y así, y me fui relajando y todo eso, ¿verdad?
Y bueno, luego agarré mi celular, lo dejé sacando al sol y ya estaba bien. Entonces, cada cosa que nos pasa, de alguna forma nos trata de enseñar algo. La cosa más tensa que nos ponga cada situación es el gimnasio psicológico de la vida misma, ¿no? A veces uno diría, pues, para que yo empiece mi trabajo tengo que irme a las montañas y sentarme y meditar horas, 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 pero ¿y qué hacen? O sea, los egos están tranquilitos ahí, uno no hace nada. Ahora vete a la calle y todo eso. Claro que no es fácil para nada que es fácil. Viene la persona gritando, que le empuja y uno se le salen los egos y ahí es cuando las papas queman. Cuando uno debe negarse, pues, y al negarse, pues no le van a estar los egos y saldan más y eso. Ese es el punto, negarse todo eso. Entonces luego ya comprender por qué y pedirle a la madre, ¿no? Que los maten, pero claro, comprendiendo el hecho de esto, ¿no? Porque si algo por ejemplo, como dices tú, me queja de mi tío, o en mi caso mi hermana, porque es así, o sea, pues es el mismo defecto que tengo yo, pero es otra polaridad que se cree el que es el mejor, el que es. Simplemente es el mismo defecto de otra polaridad o en el espejo. Y bueno, comprenderlo. La familia en que estás no es de casualidad, como digo, mi padre de esta forma, porque yo tengo esta forma, mi madre es así, porque yo también tengo esos defectos, mi hermana, mis hermanos, hasta mis perros, o sea, todo. Tiene una razón de ser, un porqué y un para qué. Esa es la vida. Por ejemplo, me irrita ese ruido, lo mato. Sí, en todo caso, la causa siempre va a estar en uno, ¿no? Lo importante es ver los detalles y morir. En eso se sintetiza y se concluye la conferencia. Y ya, y los yoes, bueno, ¿y qué es lo que muere y no muere? Entonces, cuando el cuerpo físico muere, muere el cuerpo vital y la personalidad, pero los yoes no se mueren. Por eso es que cuando uno vuelve a nacer, nace con los mismos yoes de la existencia pasada. Cuando decida matar los yoes voluntariamente, ahí sí van a morir. O cuando mate los yoes en la muerte segunda, ahí sí van a morir. Ya, y lo que no muere es el ser. Creo que todo está muy completo, la verdad. Eso sería todo. ¿Listo? Sí, Lea, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, Bueno, compañeros, entonces eso sería todo por hoy. Joel dijo, vivimos en un mundo ilusorio, esta zona de confort es irreal. Ajá. Dice que morir en carne y vivir en el espíritu y para eso hay que soltar todo apego, incluso esta vida. Vamos sumando, si no se logra, no está perdido porque todo queda guardado en nuestras memorias. Nah. Si no se logra, se fracasó, ya. Nuestro objetivo es lograrlo en una sola existencia, ¿sí? El apego a la vida sí hay que trabajarlo. Estamos muy apegados a muchas cosas de la vida, incluyendo hasta nuestro propio cuerpo físico. Pero pues tenemos que luchar. Si uno tiene cuerpo físico bueno, si uno tiene el conocimiento, no hay ningún motivo por el cual no se pueda hacer. ¿Sí? Eh, ya, si tuviera un problema en el cerebro, en la columna o en los órganos sexuales, pues ya sería otro proceso, ¿no? Eh, pero pues si no es el caso, pues, nuestro objetivo no es dejarla para una siguiente, sino para esta, todo en esta. Porque si no, en la siguiente existencia los dioses van a tratar de quitarnos lo que hicimos en esta. sí, Lea. Bueno, Lea, en estos tiempos, pues como que ya la mayoría de nosotros estamos como en las últimas, así que sí, tampoco tenemos ese factor del tiempo, ¿verdad? Sí, no es Claro, como a días anteriores que, ay, no me quedan 50 días, bueno, claro, no, ya estamos como en las últimas también, entonces. Eso también es un punto como que uno lo hace reflexionar, ¿no? Mira, ya estamos contra el reloj, entonces, bueno. sí, es cierto. ¿Listo?
Bueno, compañeros, pues muchísimas gracias. Gracias, Brian, por tu fogueo. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Que descansen.